Bueno chicos, me presento, mi nombre es Cristian Ballestero, soy recibido de la carrera Analista Programador Universitario de la Facultad de Ingeniería con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio y también alumno avanzado de la Ingeniería Informática. Bueno chicos, en este caso vamos a resolver el TP número 2, ¿sí?, de Informática. Vamos al punto número 2. Desarrolla un programa que permite ingresar para un rectángulo el punto X e Y, la base y la altura. Con estos datos debe mostrar la posición de los puntos, los otros tres puntos faltantes, la superficie y el perímetro. Bueno, en este caso, vamos a ver, tengo esto. Bien, en este caso yo ya le pedí, ¿sí?, los puntos rectángulos, yo le estoy pidiendo que me ingrese una coordenada en X, yo lo voy a representar con X1, coordenada en Y, en Y1, ¿sí? Yo no pongo Y solita porque el PCI lo da como error, porque el I es el I lógico, en este caso, en el PCI. O sea, una palabra reservada y que no la puede usar. Bien, la base, le pido la base y la altura, ¿sí? Para ahorrar el tiempo, ya les pedí. Y ya tengo esos valores. Ahora imaginémonos el caso acá. Tenemos 4 cuadrantes, ¿sí? Empecemos por el primero, segundo, tercero y cuarto. Empecemos por el primero. En el primero, los valores de X, como tiene que ser, positivos los dos. En el tercero, ahí vamos a cambiar este puntito, me olvidé de cambiar. A ver, este color lo voy a poner acá. Acá para que entienda. Ahí está. Bueno, como decíamos, en el primer cuadrante los dos valores de X. Imagínense que el punto naranja es el valor del punto. Acá puede pasar que el valor naranja sea positivo. El valor de naranja, ¿cómo es? Acá en el X es negativo y positivo. En el tercer cuadrante los dos son negativos. En el cuarto cuadrante el valor solamente de Y es negativo. Bien, entonces hay que tener en cuenta esas consideraciones. Entonces, lo que yo hago en este caso es, si yo tengo este punto, ¿cómo calculo el punto verde? ¿Sí? Primero yo calculo, este ya lo tengo, calculo el verde, después el amarillo, y el negro lo calculo con respecto al amarillo, al resultado del amarillo. Entonces, ¿cómo calculo el verde? Fíjense, ¿quién se mueve? ¿El eje X o el eje Y? El eje X, ¿sí? Porque el valor de X era acá, se movió el punto en el eje X. Entonces se le suma, ¿qué? La base. ¿Sí? La base y la altura son siempre positivos. Se le suma. Bien. Si quiero moverme hacia arriba, calculo el punto 2, ¿qué hago? Al punto amarillo digo, ¿quién se mueve? ¿El eje X o X? El eje Y. El Y. Entonces le sumo acá la altura. De 4 pasa a sumarle la altura. Ahora, ¿cómo calculo el negro? ¿Sí? El negro no está con relación al naranja, entonces calculo con respecto a este o a este. En este caso, para este ejemplo, yo lo hice con respecto al amarillo. ¿Sí? Entonces, el resultado que me dio el amarillo, ¿qué hago? El negro, ¿cómo cambia? Digamos, ¿cómo tengo el negro? ¿Quién cambia? El eje X. ¿Sí? Solamente el eje X. El Y se mantiene. Bien. Así se calcula. Pero para este caso, cuando por ejemplo este caso me extremo el tercero, los dos son negativos. ¿Sí? En este caso, si las coordenadas son negativas, se resta. Por ejemplo, si yo tenía el punto naranja, ¿no? Para obtener el verde, ¿qué hago? ¿Le sumo la base o le resto la base? ¿Sí? ¿Quién se mueve? El eje X. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? En este caso, como es negativo esa coordenada, le resto. Bien, la coordenada en Y para obtener el punto amarillo, ¿qué hago? ¿Quién se mueve? El eje X se mantiene. El Y va cambiando. Entonces acá le resto la altura. ¿Por qué le resto? Porque la coordenada en Y que estoy moviendo es negativa. O sea, si la coordenada con respecto a la cual estoy moviendo es negativa, le resto. Si la coordenada con respecto a la cual me estoy moviendo es positiva, le sumo. ¿Sí? Y así pueden obtener todos los puntos de esto. Entonces empecemos a condicionar. Primero por el primer cuadrante. Voy a preguntar si. Vamos a armar la primera condición. Si x1, como tiene que ser para el primer cuadrante, mayor a 0 o no. Y 1, como tiene que ser también mayor a 0. O sea, las dos positivas. Si son las dos positivas, entonces es más fácil. Bueno, siempre sumo. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo único que yo me creo son dos variables auxiliares. Una que se llama p de x y otra que se llama p de y. Que me va a dar las coordenadas del punto. De cualquiera de estos. Bien.
en estas variables yo voy a trabajar para guardar valores. Le asigno, y a este le asigno. A p de x, que le asigno. Si quiero obtener el verde, ¿qué hago? ¿Quién se mueve? El x. ¿Sí? Entonces digo, lo que tenía x1, ¿cuánto tenía? Lo que me ingresó él. x1, que le sumo la base. Bien. ¿El y se mueve o no? No se mueve. Entonces el valor este auxiliar de p de y va lo que me ingresó el usuario, que era y sub 1. ¿Sí? O sea que tome el mismo valor. Una vez que tienen eso, vuelven a escribir. Digo, las coordenadas de P2, o sea, este yo lo voy a decir P2, este va a ser P3, P4. En X es 2 puntos. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser en X? Es esto, la variable Px, que recién calculé. Bien, ya tenemos. Ahora, en Y, ¿cuánto vale? En Y vale, la coordenada en Y es, lo vamos a poner, es ¿cuánto? P de Y. Bien, uso estas dos variables. Y ahora probemos si funciona. Bien, probemos ahí. Dice ingrese las coordenadas de X. La coordenada de X tenemos 3. Entonces le pongo 3. Doy en Enter. Esto tiene, en Y, ¿cuánto es? 4. Ingrese la base tenemos que es 2 de 2 unidades, la altura de una sola unidad. Entonces dice el punto 2 tiene de coordenadas X es igual a 5. A ver, veamos. Sí, pues si era 3 más la base, que eran 2, entonces pasa a 5. El Y, la coordenada en Y es 4 porque se sigue manteniendo a la misma altura del punto anterior. Bien, ahora ya probamos para uno, funciona. Vamos para el siguiente. Copio tal cual lo mismo. ¿Sí? Y hacemos el siguiente planteo. Ahora veamos. ¿Quién cambia para obtener el punto amarillo? ¿Cambia el eje X o el eje Y? El Y o no. Entonces ya no tengo que sumarle al X. ¿A quién le sumo? Al que tiene Y. ¿Sí? Altura, pero. Y ya tendríamos para la segunda. Acá vamos a poner P sub 3, que es el punto P sub 3. Bien. Ingresamos los mismos valores, que serían para X sería 3, para el 4, base 2, altura 1. Bien, ahí tenemos. El P3, ¿cómo se calcula? Dice, vale 3, y si vale 3 en X, en Y vale 5. Sí, porque 4 más la altura era 5 y llegó a esa altura. Ahí está. Entonces ya tenemos. Bien. Se movió. Ahí está. Ahora para el siguiente punto, lo único que tienen que hacer es, acuérdense, el negro yo lo calculo a partir del amarillo. Ustedes pueden calcular con respecto al verde. Sí, pero yo elegí el amarillo. Pueden elegir cualquiera de los dos, lo mismo funciona. O sea, tienen que plantearlo de otra forma. ¿Sí? Es lo mismo, solamente que tienen que ver nomás la relación. Entonces, para obtener el punto negro, ¿qué hago? ¿Quién cambia? El eje X. El Y se mantiene. Entonces, solamente al eje X yo le voy a asignar lo que tenía. A ver. ¿Quién se mueve? El eje X, ¿no? Entonces, al eje X que yo estoy creando le digo X1 más quién. Más la base. Bien, y solamente copiamos esta parte del anterior. Bien, acá está. Solamente la base, ¿sí? Y entonces, ¿quién va a ser PDI acá? PDI va a ser el último dato que tomó, ¿sí? O sea, el último dato del amarillo. Entonces yo ya tengo la coordenada de I, por eso no lo pongo, ¿sí? Solamente me fijo en eso. Les doy vuelta las coordenadas, 3, 4, la base que sea 2 y la altura 1. Bien, acá tenemos. Bien, el punto... me fui de cambiarle. Así que tenemos que poner punto 4 porque se distinga. Ingreso 3, 4, 2 de altura, 1. Bien, ahí está. El punto 4 dice que está a una... En X vale 5. Y sí, pues si valía 3 esta, vale 5. Bien. En Y está a 5. Lo mismo que el amarillo. El amarillo estaba en el punto 3, era 5. Entonces tiene lo mismo. Bien. Ahora vamos a hacer para el segundo cuadrante.
Fíjense, el X es negativo y el Y es positivo. No es difícil, ¿sí? Abrimos otro camino y vamos a preguntar. Sí. Bueno, acá voy a copiar esta parte. Así que, ¿cómo tiene que ser el X1 en este caso? Negativo. El Y1 positivo. Entonces ya tenemos la condición para el segundo cuadrante. Ahí tenemos, se abre la estructura acá. ¿Qué vamos a hacer? Copiamos lo mismo del anterior. Copio tal cual lo mismo, se lo tengo acá. Ahora que cambiamos de esto. Bien, fíjense. Acá quién cambia. Sigue siendo funcionando lo mismo, sí, pero hay que darse cuenta quién. Ahora en vez de sumar, digamos, si la coordenada era negativa, yo le restaba, ¿sí? O sea, si cualquiera de las coordenadas es negativa, se resta. Entonces acá vieron que estaba sumando. ¿Quién es la coordenada como es? La X es negativa, entonces en vez de sumar la base, le voy a restar la base. ¿Sí? Al X nada más. Donde vea X, resto. Y listo. Ahí está. Por ejemplo, coordenada en X vale menos 3. Y en Y vale 4. Esta y esta. Sí, lo vamos a tomar lo mismo, 2 y 1. Y acá tenemos las coordenadas. El punto 2, que sería el verde, toma ¿cuánto? Menos 5 y vale 4. Menos 5 en 4. ¿Sí? Ahí está. El punto P3, o sea el amarillo, ¿cómo sería? Menos 3, o sea sigue valiendo lo que vale X. Y el único que se modifica es el Y. El Y vale de 4 pasa a 5. Bien. Y el punto negro se calcula con respecto al anterior. ¿Sí? Entonces mantiene el eje Y. Y lo único que cambia es en X. Bien. Si era menos 3, acá va menos 5. Y ahí tenemos. Ahora vamos a preguntar si vamos a abrir otro camino. ¿Qué pasaría? Y vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué pasaría si está en el tercer cuadrante? Si está en el tercer cuadrante, a ver, ¿cómo tiene que ser para que esté en el tercer cuadrante? ¿Sí? Los dos negativos, entonces cambio este a negativo. Si esto es negativo, negativo, está en el tercer cuadrante. Copiamos lo mismo. Ahora del primero copiamos cualquiera de los dos. ¿Sí? Copiamos lo del primero si nos fiamos. ¿Sí? Bien. Acá tenemos. Bien. Si es negativo, fíjense las dos coordenadas en X y Y son negativas. Entonces, donde vea X sumada a algo, le pongo resta. Donde vea Y también, le resto. Donde vea X, le resto. Ya tenemos. ¿Sí? Va a separar el tercer cuadrante. Vamos a abrir otro camino para quién? Para el cuarto cuadrante. Ya que lo tenemos. Yo copio todo esto. Fin. Sí. Bien. Acá tenemos. Si en el cuarto cuadrante, ¿cómo es? ¿Quién es? El Y es negativo y el otro es positivo. Entonces el X es positivo. Para este caso. Bien. Entonces, ¿quién es? El Y se modifica nada más. Entonces, acuérdense. Bueno, la X se mantenía, ¿no? Sumando. ¿Sí? La Y nomás tiene que ser negativa. Y negativa, sí. X se mantenía positiva, entonces, bien. Pues bueno. Ya tendríamos con esto. A ver. Los 4 puntos. Bien. Probemos, nos falta probar para el tercero. A ver, para el tercero. Bien. ¿Qué coordenada le ponemos? Menos 3 en X y menos 4.
Seguimos con la altura de 2 y 1. Bueno, acá dice la coordenada en P2. ¿Cuál sería? Yo ingresé este punto, entonces P2 hace que menos 5, ¿sí? En X, y en Y menos 4 se sigue manteniendo. En P3 se mantiene X, ¿sí? Y el otro cambia. Bueno, ¿sí? Menos 4 se le pasa a sumar 1. Y con respecto a este punto amarillo calcula el otro. Si era menos 3, le somos menos 5. Bien, y ahí tenemos las coordenadas. Igual lo grafica en este patrón punto. Sí, también funcionaría para el cuarto caso. Bien, acá tenemos el algoritmo, entonces cómo desarrollamos los puntos. También se puede hacer de otra forma, ¿no? Más sencillo también creo. Pero bueno, si entienden esto es un poquito más complejo. Igual lo pueden hacer como ustedes quieran. Sí, no hay problema. Ahí tenemos todo. Bien, sí, a ver. Que todo esté bien. Acuérdense, bueno, al final de todo esto también me pide calcular cuánto es, ¿qué? La superficie del perímetro. Bien, la superficie yo la calculo fácil. Bueno, me creo una variable superficie. La superficie, ¿cuánto es? ¿Cómo se calcula? ¿No es base por altura? Entonces la base la multiplico por la altura. ¿Sí? El perímetro, ¿cómo se calcula? Es lado por 2 más lado por 2, bueno. 2 multiplicado por ¿quién? Por lo que vale la base. Si en este caso va a ser mi lado. Esta es la base, entonces tengo una, 2 bases. Más lo que vale a 2 multiplicado por la altura. Bien, ahí está. Y entonces lo único que hacemos al final es escribir. El resultado de la superficie es dos puntos. ¿Quién? La variable es superficie. Escribir cada perímetro es perímetro. Bien, ahí tenemos. Al final de todo se calcula. Le damos a correr, ejecutamos para el primer cuadrante. Así que teníamos acá. ¿Cómo era entonces? Coordenadas 3, 4, se van a hacer 2 por 1. Y al final se muestra el resultado. La superficie es 2, perímetro es 6. Bien, y ahí tenemos calculado. Bueno, espero que les haya servido este video. Si quieren ver bien el código, ahí está. ¿Sí? Lo único que dice bien. Ahí está. Pero les ha servido y bueno, practiquen esto. Me falta, obvio, también definir las variables. Sí, pero eso se lo dejo a ustedes para que definan. Pero bueno, en este caso lo hagamos. ¿Sí? Definir, ya que para que quede completa. ¿Quién? X1 y Y1. ¿Sí? ¿Cómo pueden ser? Pueden ser números reales también, ¿sí? La base también puede ser real. La altura también puede ser real. ¿Sí? ¿Qué más? Otra variable, esta variable auxiliar que usé. Px, Py. Px y Py. Definir como real. Sí, los reales incluyen entero. Sí, sigue funcionando esto. Lo mismo sigue funcionando. ¿Vieron? No hay problema. Entonces ahí tienen el algoritmo. ¿Sí? Nos vemos en el próximo video.